Muy buenos días. Muy buenos días para todos los asistentes. Para nosotros es un gusto contar con su presencia en el día de hoy, con su asistencia, a efectos de poder compartir estas novedades a las que hace referencia el doctor Miller, nuestro presidente. Saludo cordial a la doctora Sandra Mateus y a la doctora Fátima Hernández, que nos acompañan mañana de hoy para compartir hasta las 10:30 de la mañana este documento y aclarar las inquietudes que se puedan presentar alrededor del mismo. Bien. Este es un logro efectivamente. Si ustedes han tenido la oportunidad ya de observar el documento, verán que en el modelo el gran beneficiado es el sector de fondos de empleados. Allí puntualmente se hace una mejora sustancial respecto del modelo de pérdida esperada, particularmente en la probabilidad de incumplimiento. Digamos que esto fue una tarea juiciosa, rigurosa, gracias a la información que muchos fondos nos suministraron. Pudimos hacer un ejercicio matemático y aplicar el modelo de pérdida tal cual lo había diseñado la superintendencia. Eso nos posibilitó tener las cifras del sector y diagnosticar cuál era el impacto por la implementación de la norma. Allí evidenciamos que había un impacto sustancial que afectaba el excedente de nuestras organizaciones a lo largo de casi 2-3 años en algunos. Adicionalmente, evidenciamos que el modelo como estaba diseñado generaba un mayor impacto negativo respecto de la calificación en la cartera de créditos. Eso, de un lado, afectaba la reputación del sector solidario sin que las organizaciones hubieran, mejor, sin que los asociados hubieran incurrido un sofrito de demora, pero por efecto de la implementación de la norma se afectaba y necesariamente iba a incrementarse la mora y, por supuesto, las provisiones. También pusimos en evidencia que con el modelo como estaba diseñado se castigaba fuertemente a los fondos de empleados cuando un asociado dejaba de ser trabajador de la empresa que generaba el vínculo. Por ese solo hecho, era necesario que la persona o el asociado fuera calificado de una manera bastante drástica, casi que llegaba allá a D en la calificación, por supuesto con la consabida provisión que aún era mayor. Eso se corrigió en este documento. El modelo de la probabilidad de incumplimiento se obtuvo que se corriera el modelo. Nosotros en diferentes mesas de trabajo con la superintendencia le planteamos la necesidad que ellos corrieran por separado la información de los fondos de empleados, que no es la misma que las cooperativas que ejercen actividad financiera, que no es la misma de las asociaciones mutuales o de las organizaciones que no es una actividad financiera, pero que prestan crédito. Allí nosotros pusimos el dedo sobre la llaga para insistir ante la superintendencia que revisaran el modelo con las cifras del sector. Eso redundó a la postre en que efectivamente la superintendencia se diera la tarea, un ejercicio de año y medio que llevamos nosotros en este ejercicio. Eso significó que efectivamente ellos corrieran el modelo con la información real y única y exclusivamente de los fondos de empleados. Resultado de ello, ya nos lo mostrará la doctora Sandra desde el punto de vista técnico, se afecta, pero resultado de ello se logró que se disminuyera esa probabilidad de incumplimiento en una cifra cercana al 50-60%, dependiendo de la organización. Con un tema muy importante que no debemos perder de vista. Tenemos un peso importante para las carteras que está colocada sin libranza. Allí debemos hacer esfuerzos importantes desde la colocación de la cartera de créditos, hacer los análisis de la forma más juiciosa y rigurosa para minimizar ese impacto. Recordemos que este modelo efectivamente se ajusta para el modelo de pérdida esperada de la cartera de consumo colocada mediante libranza. La cartera que no está colocada y su recaudo es por fuera de libranza, se mantiene el modelo tal cual está. Es importante. De allí la invitación entonces para que hagamos el análisis juicioso en nuestras fábricas con nuestros sistemas de colocación de cartera de crédito, tengamos el juicio de hacer los análisis pertinentes para minimizar ese riesgo y hacerle los seguimientos. Nosotros les estamos sugiriendo que hagan cosechas y matrices a efectos de identificar cuáles de esos segmentos de cartera se nos deterioran para poder identificar cuál es el defecto o el origen de ese deterioro a efectos de entrar a corregirlo. De aquí que resulta muy importante que afinemos nuestros reglamentos de crédito, particularmente en la cartera que se recauda por ventanilla. Es muy importante. Respecto a la calificación, calificación de riesgos,
Les decía yo que también insistíamos ante la superintendencia para que se ajustara a esa parte del modelo que afectaba de manera directa a los fondos empleados. Ese modelo se corrigió, ya se da libertad a las organizaciones, por supuesto hay que seguir reportando, pero ya no por pérdida esperada, sino por pérdida incurrida, es decir, por temporalidad. De allí que resulta importante que hagamos nuestro ejercicio de recaudo y definimos nuestros procesos de recaudo y de recuperación de la cartera. También la modificación en el cronograma de la etapa 3. Recordemos que esa implementación de la etapa 3 tiene que ver con la causación de intereses, con la puesta en marcha del modelo. Se obtuvo que en el primer año los fondos que estaban obligados a 31 a entrar el primero del año 2023 lo hagan en paralelo para poder ir verificando el impacto y de la mano de la superintendencia, según nos dijo la señora superintendente, ir haciendo ese acompañamiento a efectos de mejorar el modelo y, por supuesto, las prácticas al interior de nuestras organizaciones. Pero bueno, que sea la doctora Sandra Mateus quien nos cuente con detalle los avances o los alcances logrados y desde el punto de vista técnico para que ella detalle cuál sería ese procedimiento de implementación. Al finalizar, la doctora Fátima hará una intervención también, pues, para apuntalar desde el punto de vista desde la revisoría fiscal las sugerencias que ellos tienen sobre el particular. Al cierre haremos una sesión de preguntas para dar claridad frente a la temática que se propone en el día de hoy. Doctora Sandra Mateus, sea usted bienvenida, por favor. Doctor Jaime, muy buenos días. ¿Cómo le va? Muy buenos días a todas las personas asistentes. ¿Cómo están ustedes en inicio de semana? Muy bien, doctora, acompañados ya de 530 internautas. Bienvenida, doctora, al escenario suyo. Hay grandes expectativas. Claro, sí, Adelante, muchísimas doctora. gracias. Ana, también muchísimas gracias. Voy a permitirme compartir pantalla. Permítanme un segundo. Yo los saludo desde aquí con mi cámara. Voy a permitirme también apagarla para que sea mucho más fácil la transmisión. ¿Me validan, por favor, que se esté visualizando mi pantalla? Sí, señora, ya la estamos viendo. Si Gracias. quiere colocarla en modo presentación, perfecto, ahí está en modo presentación. Muy bien. Entonces, dentro de la temática vamos a abordar un contexto, un comparativo de los impactos de provisiones del modelo de pérdida esperada actual, como está hoy día, dado que pues es una propuesta de norma, lo que tenemos que ya prácticamente es en firme, según las mismas palabras de la doctora Vivian, como dijo el doctor Miller hace un momento, y la propuesta del nuevo modelo de pérdida esperada. También vamos a visualizar otros cambios normativos que están incluidos en la propuesta. No quiero que dejemos de lado los demás aspectos que se están abordando, no solamente se están cambiando temas relacionados con el modelo de pérdida esperada, sino hay otros elementos que también hacen parte de este proyecto normativo y una sesión de conclusiones. En primer lugar, en el contexto, retomando un poco lo que dice el doctor Luis Jaime, me parece importantísimo eh, hacer, digamos que poner sobre la mesa de manera muy específica y muy clara los logros que se han conseguido desde ANALFE en procura de hacer que el modelo de referencia y que toda la implementación del sistema de administración de riesgo de crédito sea realmente el reflejo de lo que es el mercado fondista, de lo que es nuestra realidad. No podemos desconocer que si bien la superintendencia en su momento generó un modelo único, a pesar de que hay variables particulares dentro de cada tipo de organización, un modelo único para todas las organizaciones solidarias obligadas a implementar modelos de referencia, esto es categoría plena y niveles 1 y 2 de supervisión, pues no podemos dejar de lado que nosotros somos un subconjunto, un mercado bastante sui generis, somos bastante específicos. Y eso hace que al compararnos eventualmente con otro tipo de organizaciones, pues el vestido del modelo de referencia no nos hubiese lucido tan bien. Y de repente hubiésemos estado, digamos, en un conjunto de datos, en un conjunto de clientes, de asociados, de otras organizaciones que no tienen un perfil tan favorable como lo tenemos nosotros en nuestras organizaciones. Entonces, en ese sentido, desde ANALFE, los avances, perdón un segundito, los avances más significativos fueron hacer un análisis de las características
del modelo y del sector en mesas técnicas conjuntas entre ANALFE y la superintendencia. Aquí se creó un ambiente de comunicación que favoreció los logros que estamos visualizando en este momento. ANALFE desde ANALFE se generó una estrategia bastante conciliatoria, bastante argumentativa con base en fundamentos técnicos y en cifras, que ha permitido de alguna manera estos acercamientos y obviamente concientizar a nuestra superintendencia de las diferencias que tenemos nosotros como sector frente a lo que inicialmente revelaba ese modelo primera versión, digamos, de lo que pudo haberse proyectado al mercado. Se generó entonces ese ambiente de comunicación y concertación técnico y armónico con la superintendencia, lo cual ha permitido el flujo de información en doble vía. No solamente ellos nos han escuchado a nosotros, nosotros también hemos atendido las recomendaciones, las justificaciones técnicas y las razones que nos han dado, y esto ha permitido en concordancia focalizarnos en este objetivo común y sectorial, que es identificar la real exposición al riesgo de crédito de nuestro mercado. Se hizo adicionalmente, derivado de todos de estos acercamientos, la inclusión del 100% del aporte social para el descuento en el valor expuesto del activo cuando no hay pérdidas acumuladas del ejercicio ni en el cierre de mes para cada organización. Y se logró un descuento de más del 100% de los ahorros permanentes cuando no hay posibilidad de retiros parciales. Esto, de cara a la cuantificación, nos genera un impacto importantísimo, porque no podemos dejar de lado el hecho de que nuestros aportes sociales están ignorados, están amarrados básicamente a las deudas. Y si nosotros nos vamos a retirar de un fondo de empleados, pese a que tengamos de la libre posibilidad de adherirnos o de retirarnos al fondo, pues obviamente esto hace que los aportes sociales queden allí para cruce de estas deudas, y obviamente eso representa un menor valor del activo. Entonces, en ese sentido, nosotros visualizamos que aquí hay un logro bastante importante en esta inclusión. Recuerden que estaba inicialmente al 70%, y adicionalmente que el ahorro permanente no era descontable. Se le fue el Adicionalmente, sonido, doctora Sandra. Ok, ya regresó. ok, sí, se me fue un momento el audio. Adicionalmente, visualizamos también que fue posible implementar una gradualidad en la implementación del impacto de los modelos de pérdida esperada, que inicialmente en la versión primera que se generó de la norma no se daba una salida de este estilo. La Superintendencia Financiera hizo este protocolo también en un periodo de transición, y derivado de estos acercamientos también solicitamos en reiteradas ocasiones que el impacto fuera gradual, y así también quedó establecido en las siguientes versiones de la norma. Postergar el momento de la entrada de los modelos, también, como ya lo dijo el doctor Miller, fue otro logro. Nosotros en la norma actual empezaríamos para 2023, o en algunas entidades en 2024, y con el proyecto que está en este momento ya a punto de ser oficializado, yo creo que sale por ahí esta semana por tarde, ya tenemos la viabilidad de correr y trasladar esa entrada un año adicional. También logramos que la superintendencia lograra entender la gradualidad por tamaño y complejidad de las entidades para definir el momento de entrada. Entonces, inicialmente se había hablado de implementar un modelo, se había hablado de adherirnos a un nuevo esquema de cálculo de pérdidas esperadas, pero no se había identificado tampoco un escalonamiento para lograr la entrada de las entidades. Aquí se logra el escalonamiento vía tamaño, vía nivel de supervisión, por supuesto, y vía tamaño de sus activos. Y eso también es un logro bastante importante, dado que cuando ya los fondos más pequeños, las entidades más pequeñas lleguen a hacer este acercamiento, pues se ha logrado también que las entidades más robustas, las más grandes, hayan logrado hacer la tarea con un avance y con un plus que genera el haber surtido el proceso con los proveedores, que en general los proveedores de plataforma tecnológica para todo el sector son contados con los dedos de una mano, son los mismos, y esto nos permite a nosotros como fondos con una estructura un poco menos fuerte organizacionalmente, porque pues nuestra operación es mucho más sencilla de cara a la operación a nuestro asociado, dependemos de un mercado que es mucho más cerrado, pues ya se hayan surtido todos estos eventos, o todas estas eventualidades más bien que se pueden llegar a presentar en la implementación, y pues obviamente nosotros tengamos un ambiente un poco más
plano, más llano para lograr hacer estas implementaciones. Otro tema es, creo que es de los más relevantes, como decía el doctor Luis Jaime hace un momento, es que no deberíamos, no estamos en la obligatoriedad normativa de reportar la calificación de riesgo a centrales de riesgo. Recuerden que en el proyecto, en la norma que tenemos nosotros en firme, nos decía la norma que debemos reportar la mayor calificación. En este momento la norma hace referencia a debemos cumplir la ley de habeas data. Y en alguna otra parte de la norma, que ya lo vamos a leer del proyecto, dice, en caso que las organizaciones decidan reportar la calificación por riesgo, deberán dar observancia al proceso de homologación. Entonces aquí ya es bastante explícito que no necesariamente se debe publicar o reportar a centrales de riesgo la calificación de mayor riesgo obtenida entre, pues, obviamente, la aplicación del modelo de referencia y las demás que nosotros estemos evaluando por estructuraciones, evaluaciones de cartera y demás, ante las centrales de riesgo, sino que eso es potestativo de nosotros el reporte. Ojo, una cosa, aquí hago una diferencia. No es lo mismo hacer el reporte con una calificación que internamente con esa misma calificación cuantificar las pérdidas esperadas. Las pérdidas esperadas se van a cuantificar con la mayor calificación de riesgo, pero nosotros no vamos a tener que reportarle esa calificación al asociado en centrales de riesgo. ¿Qué quiere decir? Yo puedo tener un asociado que decide retirarse del fondo, queda con cartera activa, su calificación alineada antes de homologación sería E. Si nosotros hacemos la homologación, quedaría calificado en D, y con esa D vamos a cuantificar las pérdidas esperadas que van a afectar nuestro PIG, que van a afectar nuestro estado de resultados. Pero si el asociado está al día, yo puedo optar por enviar a centrales de riesgo una calificación diferente de esa D. Voy a poder optar por reportar a centrales de riesgo la calificación A, que viene dada por morosidad. Y aquí también estaríamos pidiendo que en la carta, una carta de observaciones que se le envió a la superintendencia, nos haga la inclusión de entonces el nuevo esquema de calificación por días de mora que se generaría teniendo en cuenta que la norma actual, en la parte que dice calificación por días de mora, nos muestra que quedaría sin vigencia una vez entre el modelo de referencia. Como en este caso tendríamos dos calificaciones, la del modelo de referencia para efectos de cuantificación de pérdidas esperadas y la de morosidad, que eventualmente seguramente la que vamos a tomar nosotros para efecto de reporte a centrales de riesgo, es para nosotros importantísimo mantener las mismas escalas de calificación que tenemos hasta ahora, y por lo tanto pues el proyecto de norma la norma en firme que venga debe ratificar esas escalas de morosidad para asignar esa calificación, que sería la que nosotros podríamos optar por generar el reporte a centrales de riesgo. Entonces aquí muy importante tener en cuenta esas dos cosas. Podemos estar trabajando con dos escalas de calificación, sí, una que va para centrales de riesgo, otra que es la de calificación por riesgo, que no es negociable para la cuantificación de las pérdidas esperadas, pero que tiene unos atenuantes bastante importantes, que es de lo que ya el doctor Miller y el doctor Jaime nos han hecho la reflexión. Motivación de la implementación de un SAR y del cambio de la circular básica contable y financiera. Bueno, entonces aquí retomamos específicamente los puntos concernientes a el modelo de referencia. ANALFE evidenció que el impacto del modelo de referencia regulado por la Superintendencia de la Economía Solidaria sobredimensionaba la estimación de su real exposición al riesgo de crédito para los fondos de empleados, por lo cual planteó varios acercamientos con la superintendencia y presentó propuestas para su ajuste, tanto en el segmento consumo con libranza como consumo sin libranza. Aquí es importantísimo tener en cuenta que ANALFE hizo el acercamiento y presentó alternativas para los dos segmentos. La superintendencia hace el análisis interno del comportamiento histórico de la cartera, y es la superintendencia la que decide darle, digamos que los beneficios de los ajustes a consumo con libranza. Consumo sin libranza, como decía el doctor Jaime hace un momento,
queda como está, pero recordemos que ese es un porcentaje mínimo de nuestra cartera, no llega a ser más allá del 10, del 12% de nuestra cartera en el sector fondista. Las alternativas presentadas por ANALFE fueron analizadas por la superintendencia. Se evidenció que la exposición al riesgo del segmento de consumo con libranza es elevada. Perdón, aquí es de consumo sin libranza, es elevada. Por lo tanto, indicó que no se realizarán ajustes sobre este modelo. Por su parte, el comportamiento de la cartera en incumplimiento del sector o el segmento de consumo con libranza es mejor que el previsto por el modelo de referencia. Dado que las alternativas propuestas afectaban la estructura técnica del modelo y en aras de mejorar el impacto de los resultados con el modelo actual para los fondos, fue posible persuadir a la superintendencia para buscar alternativas adicionales que reflejaran la realidad de la exposición al riesgo en nuestro mercado fondista sin requerir construir un modelo nuevo o afectar el existente. En este sentido, quiero explicarles que nosotros evaluamos desde las mesas técnicas variable por variable, tanto en consumo con libranza como en consumo sin libranza. Y buscamos alternativas de manera que al aplicarlo fuesen menos lesivas para la cuantificación de pérdidas esperadas. Sin embargo, las observaciones de la superintendencia son completamente válidas cuando nos dicen si se tocan esas variables desde el origen, el modelo técnicamente puede verse desestabilizado porque estaríamos asumiendo unos comportamientos que son diferentes a los que se evidenciaron al momento de construir esa metodología. Entonces, por ello, en la superintendencia se focalizaron los esfuerzos hacia otro frente que en alguna manera nosotros habíamos propuesto un acercamiento similar en relación con la definición de las escalas de puntajes, pero la superintendencia los lleva mucho más allá, que es favorable completamente para nosotros y que tiene que ver con la cuantificación de las definiciones de las escalas de probabilidad de incumplimiento para cada calificación, que resulta ser mucho más beneficioso inclusive que hacer un cambio en las escalas de los puntajes. Al hacer el análisis de consumo sin libranza para nuestro sector, en nuestro sector está aquí en la línea azul, vemos que el indicador es del 9,87, que es bastante superior al promedio de la modalidad consumo evidenciada para nuestro sector fondista, y que este 9,87 está por encima de lo que vemos nosotros como línea naranja, que son las cooperativas de ahorro y crédito, y de la línea amarilla, que tiene que ver con las asociaciones mutuales. Nosotros podemos decir, estamos prácticamente que en la mitad superior, ¿cierto? Inclusive supera la línea verde aquí de las multiactivas sin sección de ahorro. Podemos observar cómo nuestro indicador, sobre todo para el cierre de diciembre de 2021, tiene un valor superior a más de la mitad de los tipos de organizaciones con los cuales nosotros nos están comprando, que son organizaciones solidarias que también tienen la actividad de crédito. Entonces, por esta razón, se determina que consumo sin libranza no es procedente de un beneficio, de una modificación, teniendo en cuenta que su comportamiento visto como el deterioro por morosidad, el deterioro que tenemos hoy día por indicador de calidad de cartera por morosidad, genera un valor muy superior a otros tipos de organizaciones. En este marco también es muy importante conocer que nosotros tenemos una enorme responsabilidad, no solamente como sector, sino como cada uno de los fondos, que tiene que ver con el fortalecimiento en el otorgamiento de las operaciones que nosotros estamos generando en consumo sin libranza, y adicionalmente el seguimiento de las operaciones que por alguna razón nacen libranza y migran al mercado de ventanilla, teniendo en cuenta que pudieron haberse cambiado las condiciones de crédito, haciendo que eventualmente sí se presente una mayor exposición al riesgo. Y adicionalmente también importantísimo fortalecer nuestros esquemas de cobranza en estas operaciones, ya sea que se otorgaron como ventanilla o que nacieron como libranza y migraron al mercado de ventanilla, teniendo en cuenta que es allí en donde reiterativamente sí se ve un deterioro mucho más significativo en comparación a nuestras operaciones de consumo con libranza, pues que regularmente tienen su descuento por nómina y no generan ningún tipo de contratiempo. Entonces aquí hemos hecho también, se los traslado, un compromiso como agremiación frente a la superintendencia
de lograr hacer que en las entidades se cambie la forma, se fortalezca la forma de hacerle seguimiento a esta cartera para que estos indicadores mejoren en el tiempo. Pero esto es un compromiso que es netamente como sector, pero sobre todo como fondo en cada una de nuestras organizaciones. Por su parte, en consumo con libranza, se observa que la línea azul es la más baja de todas. Esta línea azul contiene, recordemos, el indicador de calidad por riesgo y es la más baja en comparación con todas las demás segmentos o tipos de organizaciones con la que se nos compara. Tenemos un indicador muy sano, muy bonito, que está en el 1,63% y es este precisamente el que le da cabida a hacer una reconsideración de este modelo. En concordancia con estas gráficas, se planteó la propuesta ajustando la probabilidad de incumplimiento para fondos de empleados, la cual se basó para la superintendencia en promediar el deterioro materializado en los últimos 3 años. Lo que hizo la superintendencia fue tomar el deterioro observado como incumplimientos de acuerdo a lo que se tiene establecido en la norma. Incumplimiento desde el consumo quiere decir mora mayor a 90 días, y se observó que ese incumplimiento en las diferentes calificaciones de riesgo genera unos valores mayores, los cuales daban la posibilidad y dieron la posibilidad a disminuir entonces la probabilidad de incumplimiento por calificación. Aquí nos muestra este cuadro, esos 3 años que tomó la superintendencia como referencia, tomó el año 2019, 2020 y 2021, y observa que la concentración en A, por ejemplo, la cantidad del valor de saldo capital concentrado en A, con operaciones que llegan o llegaron a mora mayor a 90 días, a ese cierre fue del 0,20%, para el año 2020 fue del 0,24% y diciembre de 2021 del 0,17%. Observen ustedes el pico que tiene la pandemia aquí en el 0,24%, es decir, aún en circunstancias bastante extremas, los indicadores de probabilidad de incumplimiento, es decir, la concentración de defaults o de incumplidos, es decir, de operaciones con mora mayor a 90 días, en estas calificaciones no llega a ser ni siquiera del 0,5%, aún en condiciones extremas. Estamos hablando de año de pandemia. De acuerdo a la norma, esa concentración se estimaba en un 0,58%, teniendo en cuenta el comportamiento más favorable de los fondos. En el promedio de los 3 años se observó entonces un 0,2%, que fue el valor que finalmente se incluyó en este proyecto de norma. Pasamos de una probabilidad de incumplimiento del 0,58 al 0,20, lo cual representa una disminución de la probabilidad de incumplimiento en el 65,52% de esta calificación de cartera específicamente. Y obviamente va a tener un impacto enorme teniendo en cuenta que nuestros fondos de empleados, por supuesto, en consumo con libranza, pues tienen su mayor concentración de cartera y de clientes en esta calificación. Por eso también es tan importante observar que el impacto se dio en todas las calificaciones, pero sobre todo en la calificación A va a ser mucho más representativo en el impacto en nuestro estado de resultados. En B, la calificación B representa un promedio en los últimos 3 años de 1,7 en comparación con el 2,74 que traía la norma, con un impacto favorable, una disminución del 37,96%. Para C, la norma traía una prueba de incumplimiento del 6,78 que pasa a ser ahora del 4,40 con una disminución del 35,1, en D del 11,95, que viene ahora un 9,35 con una reducción del 21,76, y en E del 27,09 era como estaba, pasa al 20,44 con una reducción del 24,55%. Si nosotros hacemos una evaluación de la pérdida esperada, haciendo, digamos que, un supuesto como para lograr identificar qué porcentaje debiéramos nosotros reservar de nuestra cartera para efectos de considerar o de tener en cuenta ese deterioro o esa pérdida esperada, asumimos que en consumo, para lograr hacer el supuesto general,
tuviésemos una PDI del 75%. Esto es una PDI de sin garantía, como si no tuviésemos garantía, y estuviésemos en el primer rango de morosidad, es decir, de 0 a, si mi memoria no falla, como 310 días. En este caso, teniendo una PDI del 75%, nosotros nos encontramos que haciendo un análisis con 3.854 millones de pesos y teniendo la concentración por calificación de riesgo que en A está en el 88.58%, en B el 7.06, en C el 1.32, en D el 1.83, en E no incumplidos, es decir, calificados en E, la persona que se va del fondo sigue teniendo su obligación, pero no tiene más de 90 días en mora, tendría una representación del 0.7. Los que sí están incumplidos, que tienen una representación del 0.51%, y en este caso la probable incumplimiento es del 100%, tendríamos que la PI promedio ponderado en este segmento sería del 1.18. Y que si nosotros hacemos la pérdida esperada con una PDI del 75%, tendríamos un 0.88 de porcentaje del total de la cartera expuesta, que sería afectado entonces por estas pérdidas esperadas, que es mucho menor al que nosotros habíamos podido visualizar en el escenario anterior, que estaba rondando el 3,36% en algunas organizaciones. Entonces vemos que aquí hay una reducción que es bastante importante. Estos cuadros son de la superintendencia. Ellos hicieron un análisis conjunto con fondos de primer y segundo nivel. Aquí se excluyen dos fondos en el segundo cuadro, Cavipetrol y Fonvima. No olvidemos que hay entidades que han logrado o en su práctica habían generado provisiones mayores a las mínimas requeridas. Y en ese sentido, pues las provisiones que tienen hoy son mayores, inclusive en algunos casos, a las requeridas por el modelo de pérdida esperada, pero ese no es el común denominador de todas las organizaciones. Son aquellas que son más grandes, más robustas y que sus consejos de administración eventualmente promovieron una constitución mayor de provisiones. Dentro de ellas, las más grandes que pueden llegar a sesgar esos resultados, la superintendencia encontró que son Cavipetrol y Fonvima, y por eso se hace el análisis en estos dos sentidos. En el primer escenario, mirando el saldo actual de cartera con 4.548 millones de pesos, tenemos un valor actual de provisiones de 26.550.000. Modelo tendríamos 40.034, el impacto sería de 13.484 millones. Y tendríamos que en la propuesta, este valor de 40.034 millones disminuye a 30.205 millones, con un impacto que frente a la norma en la propuesta genera 3.655 millones adicionales. Recuerden que aquí tenemos 26.550 millones constituidos ya con las provisiones actuales. En la propuesta se generarían 30.205 para un adicional de 3.655, mientras que con el modelo actual pasamos de 26.550 a 40.034 millones con un incremento de 13.484, que realmente es muchísimo mayor al que se nos genera por la propuesta. Cuando miramos el ejercicio sin Cavipetrol y sin Fonvima, vemos que de la cartera pasa de valer 4.584.415 millones a 3.854.065 millones. Aquí tendríamos unas provisiones actuales de 15.838, un modelo que nos constituiría más del doble de las que tenemos actualmente, con un impacto de 16.099 millones. Entre tanto, la propuesta nos genera 26.658 millones, con un impacto que está en los 10.820 millones. Es decir, aún retirando estas dos entidades, vemos que el impacto es bastante favorable. Nosotros hicimos un ejercicio inicialmente del cual 38 de los fondos aquí presentes nos suministraron muy amablemente la información, y vista desde esos 38 fondos con un saldo de cartera expuesto de 1.360 billones de pesos, tenemos unas provisiones actuales de 4.398 millones, que con el modelo actual pasarían a 10.674 millones, con un impacto de 6.276 millones de pesos. Con la propuesta
se generarían unas provisiones de 7.627 millones, es decir, un impacto de 3.229 millones, que es casi la mitad de lo que hubiésemos visto antes del ejercicio, antes de hacer el cambio y esta propuesta que estamos nosotros en procura de ya formalizar. Entonces vemos también que a la luz de la muestra de fondos que nosotros analizamos, esos son los resultados bastante favorables. Ahora bien, Analfe hizo para consumo con libranza un análisis adicional, también mirando 7 fondos en específico, ya recogiendo también el impacto que se tiene de implementar eh, el descuento del 100% de el aporte social cuando la entidad no tiene pérdidas ni acumuladas ni en el cierre de mes, y adicionalmente recogiendo el 100% de los ahorros permanentes cuando la entidad no da lugar a retiros parciales. Cuando hacemos este ejercicio, nosotros nos encontramos, es una muestra un poco más pequeña, pero igualmente muy importante visualizar los resultados que allí se observan. Y es que cuando tenemos una calificación y una implementación del modelo actual, tenemos que para 395.225 millones, que es el saldo que nosotros estamos analizando, la provisión por morosidad correspondería a 3.587 millones. La de pérdida esperada por modelo actual a 6.467 millones y la pérdida esperada con los ajustes propuestos es de 4.470. Esto es visto desde el total consumo. Sandra, ¿cómo así? Es decir, que usted está incluyendo la cartera tanto con libranza como sin libranza. Esto nos permite tener ya un paneo del impacto en general cuando estamos hablando de nuestra cartera de consumo. Aún incluyendo la cartera de consumo sin libranza, que es la que genera mayores provisiones, vemos que el impacto del modelo actual versus las provisiones por morosidad genera un adicional de 2.880 millones de pesos y que el impacto adicional del modelo actual, es decir, lo que tenemos hasta hoy en la norma oficial, es del 80%. El impacto del modelo actual versus las provisiones por morosidad sin provisión actual en A, esto es, algunas entidades que han sido bastante proactivas en sus estados de resultados y en su balance ya tiene provisionada parte de cartera en A que hoy, con el modelo que se tiene actualmente, no se debería estar provisionando. Tendríamos, es decir, por morosidad en estricto sentido, nosotros no estamos obligados a tener una cartera calificada en aprovisionada hasta ahora, lo que estamos generando por pérdida incurrida, nos daría un incremento en provisiones del 123%. Si las entidades no tuviesen nada constituido en A, nos daría un incremento del 123% en provisiones. Si nosotros miramos el modelo propuesto por la superintendencia versus el modelo de pérdida esperada actual, es decir, la propuesta que estamos evaluando versus el modelo de pérdida esperada que aún nosotros no implementamos, pero es el que está regulado, tendríamos un impacto favorable en una disminución del casi 31%, que es el que ustedes ven acá en rojo, 31%. Si nosotros hiciésemos el análisis del impacto del modelo propuesto versus las provisiones por morosidad, tendríamos un impacto del 24.6%. Piensen ustedes que ya no sería del 80, sino del 24, y que si le quitamos nosotros la calificación, la provisión que ya se tenga constituida en A, supongamos que nadie tuviese provisión constituida en A, pasaríamos del 123 a un 67, es decir, por donde nosotros miremos, el análisis realmente resulta muy favorecedor, a pesar de haber tenido o no haber tenido provisiones previas reservadas para cartera en A, que es, digamos, el grueso de la cartera y la que más impacto nos va a generar. Cuando ya nosotros vamos a mirar este mismo escenario, pero exclusivamente en consumo con libranza, vemos un escenario que de lejos es bastante favorecedor. Aquí miramos que el impacto, miren ustedes aquí en la zona inferior, puede llegar inclusive hasta, permítanme ver si yo puedo aquí visualizar, no sé si ustedes están viendo mi cursorcito aquí. En esta parte logramos visualizar que el Sí, señora. impacto puede llegar a reducirse inclusive hasta un 60.1%. Esto depende, como decía el doctor Jaime, de la calidad de la cartera del fondo. Estamos hablando ya específicamente de consumo con libranza y por supuesto consumo con libranza es el segmento
mejor librado para nuestros fondos. Aquí tendríamos una reducción del 60.1% y creo que este mensaje es el más relevante, inclusive dentro de toda la explicación que hemos logrado. Si nuestros fondos tienen una cartera bien comportada, o por lo menos tienen una cartera comportada en el promedio, si no hay riesgos de tipo operativo, porque si tengo una libranza que está operando, no debiera generarme mayores traumatismos, nosotros vamos a poder encontrarnos que nuestras provisiones respecto a los cálculos que se hayan hecho previamente con los modelos que hoy día tenía regulados la superintendencia, pese a no estar todavía nosotros reportándole a la superintendencia, ese impacto es de una disminución de hasta el 60.1% del valor de la cartera. Me parece que es absolutamente importante ese impacto. Bien. Les decía al comienzo que el proyecto de norma que se publicó para comentarios no trae solamente el cambio en el modelo. Hemos hecho, digamos, un análisis muy profundo porque consideramos que es lo más relevante. Bueno, de las cosas más relevantes hay una segunda muy importante que tiene que ver con la calificación del reporte, pero también trae otros elementos que es muy importante visualizar. En el numeral 5231, en cuanto a reestructuraciones, la norma nos decía que se debe conservar el número del crédito para mantener la historia y no para perder la trazabilidad, y no se debe perder la trazabilidad, salvo aquellos casos donde se recojan varias obligaciones. Si yo recojo varias obligaciones en una sola, pues es imposible mantener el número del crédito. Ahora la propuesta que nos dice que debemos garantizar la trazabilidad del crédito con el fin de incorporar en las evaluaciones y mediciones el comportamiento que ha tenido la obligación durante su historia, prueba a ser reestructurada, porque algunos core de negocio no permiten reciclar un número de operación. ¿Cómo así? Yo tengo la operación 1, 2, 3, 4, 5 y la voy a recoger con otra. No me permite el core nombrarla de la misma forma porque estaría sobreescribiendo o cambiando la historia de una obligación anterior. Entonces, muchos core no permiten sobreescribir o retomar o reciclar el número de la obligación. Entonces, por ello, la propuesta es, no nos obligan a mantener el mismo número del crédito, pero sí debemos nosotros ser muy juiciosos en guardar la trazabilidad de un crédito que es novado, de un crédito que es reestructurado, de un crédito que tuvo que ser modificado. Entonces es muy importante no perder esa trazabilidad para garantizar que tenemos el historial completo para visualizar el comportamiento de esa obligación en el tiempo. En el numeral 5841 hay un cambio que les decía, es el cambio que para mi gusto es el segundo más importante, que tiene que ver con reporte de las calificaciones de riesgo a las centrales de riesgo, centrales de información. En el antes, ¿cómo estaba? Las organizaciones solidarias deberán reportar la calificación por riesgo de su cartera de crédito a las centrales de información. Miren cómo estaba, las organizaciones solidarias deberán reportar la calificación. ¿Cuál? La que yo quiera, la demora, no. La calificación por riesgo. Y cuando habla de la calificación por riesgo, la superintendencia había sido bastante enfática en mencionar que esa calificación obedecía a la mayor calificación entre la calificación por modelo de referencia, la calificación por evaluación de cartera, la calificación por reestructuración, si la operación hubiese sido reestructurada, o por algún scoring interno que permitiera a la organización darle una calificación mayor teniendo en cuenta lo previsto en la normatividad vigente sobre las disposiciones generales de la habeas data y del manejo de la información contenida en las bases de datos personales. Y luego nos decía que los resultados de las evaluaciones totales y de las actualizaciones de calificación por riesgo efectuadas por las organizaciones vigiladas deberán reflejarse en la información reportada periódicamente a la superintendencia en los formatos dispuestos para tal efecto. No olvidemos que nuestros formatos cambiaron. Es muy importante que ustedes vayan visualizando y vayan empapándose y vayan haciendo los ajustes tecnológicos que se requieran para darle lugar ahora a los nuevos formatos 927, 983 y hay otro, no recuerdo el nombre, 921 si mi memoria no me falla, pero sobre todo 983 y 927 han cambiado. Ahora hay que reportar también la calificación de riesgo, hay que también reportar la calificación de evaluación de cartera. No olviden aplicar
sus evaluaciones de cartera. Hay bastantes entidades que ya han sido sujetos de investigación y de sanciones por no dar observancia a este punto. Entonces, muy importante que no lo dejen de lado aquellas que están obligadas. En la propuesta tenemos que las organizaciones solidarias que reporten la calificación por riesgo de su cartera de crédito a las centrales de información deberán tener en cuenta lo previsto en la normatividad vigente sobre las disposiciones generales del Habeas Data y el manejo de la información contenida en bases de datos personales. Pero ya no me da la obligatoriedad de que debo reportar la calificación por riesgo. Además, porque la ley de Habeas Data nos dice que cuando yo reporto una persona en centrales de información, esta información debe reflejar su hábito de pagos y su comportamiento. Y vemos que dentro del modelo había variables que no necesariamente reflejaban ni el hábito de pagos ni el comportamiento, por cuanto, por ejemplo, un asociado que estaba atendiendo adecuadamente sus obligaciones, que nunca hubiese estado en días de mora, por el solo hecho de retirarse de un fondo y quedar con cartera activa, iba a quedar calificado en D o en C, según fuese consumo con o sin libranza. Entonces, muy importante tener en cuenta que esa afectación sobre nuestros asociados ya no la vamos a tener que hacer. Eso sí, también es muy importante que ustedes garanticen que la decisión que tomen debe quedar debidamente protocolizada en sus manuales de riesgo de crédito y que es una decisión que es de una sola dirección. ¿Cómo así? Este mes vamos a reportar la evaluación, la calificación, perdón, por morosidad. Y el mes que viene también, y el otro mes también. Lo que no nos puede pasar es que este mes enviemos la calificación por morosidad, el otro por calidad de riesgo y el otro volvamos nuevamente a morosidad. Esta debe ser una directriz institucional que debe ser avalada por su junta directiva y que debe quedar establecida, protocolizada dentro de los manuales de administración de riesgo de crédito o su manual de administración de cartera, si es el caso. Entonces, es muy importante que ustedes decidan cuál va a ser la forma. Además, ¿por qué? Porque su core de negocio debe saber si usted va a manejar las dos calificaciones o una sola. Normalmente, imagino la mayoría nos vamos a adherir a las dos calificaciones. Una es la de reporte en centrales de riesgo y la otra que es con la que yo internamente hago mi cuantificación de pérdidas esperadas, etcétera, etcétera, y que también pues debo garantizar que tengo la homologación para proceder con mi calificación en el balance, para hacer la clasificación de mi cartera en el balance. Entonces es muy importante tener en cuenta que si usted va a usar las dos calificaciones, su plataforma tecnológica debe estar en concordancia con esa definición. A nosotros los fondos nos dieron un poco más de tiempo y eso es un mensaje también bastante importante. Hay entidades que para este mes ya tienen que estar haciendo su reporte con los nuevos reportes, con el nuevo plan de cuentas que también cambió y pues no han dado el tiempo suficiente para hacer todos los ajustes. En ese sentido, también hay unas solicitudes de expandir o de extender un poco más los tiempos, pero nosotros tenemos el tiempo suficiente para poder acomodar nuestra operación a esos nuevos formatos de transmisión, a esas nuevas cuentas, a esa nueva política. Y el mensaje de fondo es, como tenemos más tiempo, no dejemos todo a última hora y que no estemos dentro de un año mirando qué vamos a hacer y nos coge el tiempo y no hemos tenido el chance ni de hacer la revisión operativa tecnológica de la correcta implementación de los modelos, que la política que se haya definido por la organización ya esté corriendo en el core y también pues por eso el compromiso que se hizo desde ANALFE con la superintendencia y es que las organizaciones muy juiciosas, y que estamos en sus manos, van a proceder con los reportes pedagógicos. No sé si ustedes recuerdan que cuando sale una norma de tránsito nueva le dicen a uno, bueno, usted puede salir en pico y placa durante estos 3 días, pero ya después, si usted incumpla, a usted sí le va a entrar la sanción en firme y eso ya no es negociable. Es más o menos lo mismo, pero lo que queremos es aprovechar estos días, que para nosotros es un año más o menos, para lograr que los fondos empiecen desde ya a hacer los ajustes en su plataforma tecnológica, empiecen ya a incorporar los cambios en sus formatos de transmisión, tengan ya dimensionado cuál es el impacto de este nuevo esquema de provisiones dentro de sus estados de resultados y también puedan estar ya a punto para
cuando llegue la decisión de tener que reportar a mi asociado por una de las dos alternativas, yo ya la tenga documentada y además mi core tecnológico tenga la capacidad operativa de seguir esas instrucciones, que eso no se cambia de un momento para otro. Entonces, el tiempo que tenemos, por favor, no es para olvidarnos que ya pues analizo como la tarea, entonces nos vemos en un año, porque lo peor que puede pasar es que en un año usted no haya hecho el avance, usted representante legal, usted miembro de la junta, usted director o jefe de riesgos o persona encargada de riesgos, no haya hecho la tarea y pues a última hora esté tratando de hacerla, no nos van a dar los tiempos. Por eso es muy importante que maduremos este proceso desde ya mismo y por supuesto para ello cuentan con todo el apoyo desde ANAFE. Numeral 5482, reporte de deudores reestructurados novados. En el antes estaba, las organizaciones solidarias vigiladas deberán reportar a esa superintendencia información sobre créditos y deudores reestructurados novados castigados, de acuerdo con las instrucciones y formatos que se definan para tal efecto. En la propuesta nos dice que los resultados de las evaluaciones totales y de las actualizaciones de calificación por riesgo efectuadas por las organizaciones deberán reflejarse en la información reportada periódicamente a la superintendencia. Hoy ya se tienen los formatos. Hoy es un hecho que ya hay una columna en esos nuevos formatos para incorporar la calificación por riesgo. Recuerden que esa calificación, evaluación y recalificación por riesgo viene de dos fuentes. Primero, por supuesto, modelo de referencia, pero también del proceso de evaluación y recalificación de cartera que se debe hacer 2 veces al año. Y esta calificación también se está pidiendo de manera explícita. Entonces, no dejemos de dar cumplimiento a estas directrices normativas. Asimismo, se deberán reportar a esta superintendencia información sobre créditos y deudores modificados, reestructurados, novados y castigados, de acuerdo con las instrucciones y formatos que se definan para este efecto. Esta es la foto que da fe de cómo quedó esta tabla que les mostramos hace un momento dentro de la norma. Aquí, fondos de empleados, ustedes ya visualizan, cartera consumo con libranza, numeral 5842. Ustedes ya visualizan que tenemos estas nuevas calificaciones, en las calificaciones tenemos estas nuevas probabilidades, perdón, que ya son actualizadas respecto de la tabla que visualizábamos hace un momento. Por otra parte, hay un cambio también en las reglas de homologación numeral 5. En el antes nos decía, las organizaciones solidarias vigiladas deberán reportar a esa superintendencia información sobre sus créditos y deudores reestructurados, novados y castigados, de acuerdo con las instrucciones y formatos que se definan para tal efecto. ¿Cuál es la propuesta? Para las modalidades de cartera que utilicen modelos de referencia, será obligatoria la homologación para realizar los reportes de endeudamiento, de crédito y el registro en los estados financieros. Entonces, fíjense ustedes que aquí es bastante explícito que cuando yo voy a utilizar modelos de referencia, no voy a clasificar mi cartera en el balance con la información reportada a centrales de riesgo, sino que que utiliza modelos de referencia será obligatoria la homologación para realizar los reportes de endeudamiento de crédito y el registro en los estados financieros. Esto me quiere decir que debo utilizar para mis estados financieros, para mostrar la desagregación contable de la cartera calificada, lo que nosotros tenemos que mostrar es el modelo, las obtenidas del modelo de pérdida esperada debidamente homologadas. Esto por una parte. Y por otra parte, en caso de reportar la calificación por riesgo a las centrales de información, también se deberá aplicar la homologación. Fíjense ustedes que aquí me dice, en caso de reportar la calificación por riesgo, si yo lo quiero hacer, en caso de que usted lo haga, utilice la homologación. Y aquí se ratifica la potestad que tenemos nosotros de reportar esta calificación u otra, que sería la correspondiente a la morosidad, por supuesto. Y adicionalmente, como decía hace un momento el doctor Miller y el doctor Luis Jaime, se hizo una modificación en el cronograma para la entrada de los modelos de referencia. Y aquí está en azul lo que nos compete a nosotros. Organizaciones de primer nivel de supervisión, a excepciones de las cooperativas de ahorro y crédito, que tengan más de 50.000 millones de cartera. ¿A cuándo? A diciembre de 2021. La implementación y reporte de información del modelo pedagógico se inicia a partir del 31 de diciembre de 2022. Es decir, si yo fondo tengo 60.000 millones de pesos en cartera o 50.000, 1.000.000 de pesos en cartera, al corte de diciembre de 2021, yo fondo, estoy obligado que a partir del mes de enero yo debo estar ya empezando
El reporte contable, no, todavía no, pero sí pedagógico. ¿Qué quiere decir? Vamos a correr en paralelo. Contablemente yo cierro mi contabilidad como hasta hoy día lo he hecho con morosidad, pero le tengo que reportar a la superintendencia cómo se vería mi cartera y cómo se vería mi foto y cuáles serían mis formatos, como si ya estuviesen en firme y ellos están recopilando esa información. Recuerden que de la alimentación que generemos nosotros de esa información, podremos también eventualmente más adelante continuar con algún tipo de negociación favorable para nuestro sector. Es muy importante que nosotros proveamos de información a la superintendencia porque con la información es que nosotros logramos hacer toma de decisiones. Entonces, si ellos tienen argumentos, cifras, y nosotros desde ANALFE también, por supuesto, podremos acompañar a las entidades, a los fondos, inclusive a continuar mejorando estos modelos de referencia, continuar adaptándolos mejor a la realidad del mercado y de la operación. Entonces, por ello, es muy importante que ustedes no dejen de reportar, además porque a nosotros no nos van a negociar a última hora ningún nuevo plazo. Nos están dando suficiente plazo desde ahorita, lo importante es tomar nota y hacer la tarea desde ahora. Para las organizaciones de primer nivel de supervisión, a excepción de las cooperativas de ahorro y crédito con más de 50.000 millones de cartera, tendremos que hacer reconocimiento en estados financieros a partir del 31 de diciembre de 2023, es decir, en enero de 2024 ya empezamos nosotros a reflejar esa nueva realidad. Asimismo, las organizaciones que tengan menos de 50.000 millones empezarán a reportar de forma didáctica a partir del 31 de diciembre de 2024, es decir, el 1 de enero de 2025, y de forma ya con afectación en los estados financieros, eso es con afectación en estados financieros 31 de diciembre de 2024 y 1 de enero de 2025. Y las organizaciones de segundo nivel de supervisión tendrían ya su entrada a partir del 31 de diciembre de 2025, es decir, el primer reporte a partir de enero de 2026. Entonces, fíjense ustedes que nos dan tiempo suficiente para madurar. Tenemos dos momentos, uno que es el de elaboración ya de toda la parte operativa, de planificación, de adecuación, y el otro día es de afectación contable. Repito, afectación contable para organizaciones que tienen de primer nivel de supervisión más de 50.000 millones, 1 de enero de 2024. Las organizaciones que tienen menos de 50.000 millones y son de primer nivel de supervisión, hasta 1 de enero de 2025 empiezan a reportar contablemente. Y las organizaciones de segundo nivel de supervisión eh, tendrían que empezar a reportar contablemente a partir del 1 de enero de 2026. Entonces, preparemos desde ya nuestras organizaciones que tenemos tiempo prudencial. Dentro de las conclusiones, primero, pues obviamente se observa conveniente y favorable el cambio propuesto por la Superintendencia de la Economía Solidaria. Los fondos de empleados se comprometen a fortalecer sus esquemas de control y prevención de riesgos, fundamentalmente en la cartera sin libranzas. De acuerdo con cifras de la Superintendencia, el impacto de la reducción en provisiones para cartera de consumo debido al ajuste propuesto versus el actual modelo es aproximadamente 24% y 29% para 38 fondos. Cartera con libranza, tomando los fondos de niveles 1 y 2, sin Cavipetrol y sin Fonbim al corte de marzo de 2021. Cuando nosotros hacemos, dentro de las conclusiones, cuando nosotros hacemos la sensibilización sobre esos 7 fondos, nosotros nos encontramos que más del 70% de la cartera se encuentra en consumo con libranza. Entonces es una torta que es bastante, perdón, es bastante concentrada en consumo con libranza. Y en consumo sin libranza tenemos realmente una proporción que es bastante pequeña. Estamos hablando de mucho menos del 30%. Cuando hacemos el análisis del impacto en la reducción, encontramos que cuando cogemos la cartera en conjunto, totalmente el impacto puede ser de reducción hasta el 31%. Y el impacto de la disminución en cartera, específicamente consumo con libranzas, puede ser hasta del 60-61% si nosotros tenemos una cartera relativamente sana. Entonces, es muy importante también encontrar que esa disminución obedece también a la salud de nuestra cartera de créditos en este momento, ¿de acuerdo? Tenemos que es fundamentalmente nuestro consumo con libranza el que se ve favorecido. ¿Qué sigue?
Aplicar el modelo de referencia desde ahora, como lo pide la norma, realizar el acercamiento con los proveedores de las plataformas tecnológicas, hacer las transmisiones pedagógicas en las fechas y condiciones requeridas para aprobar el proceso y la plataforma tecnológica, dimensionar el impacto para cada fondo, que eso sí es un tema que hay que hacerlo muy en la casa, al interior de cada organización, fortalecer los esquemas de cobranza en el segmento consumo sin libranza y asumir e implementar en el día a día los elementos del sistema de administración de riesgo de crédito SAR. A mí me parece que este quinto es muy importante, porque hasta ahora nos hemos centrado en los modelos de referencia, pero recuerden que el sistema de administración de riesgo de crédito SAR no es únicamente modelos de referencia. Recuerden que esto es un cambio de cultura que tiene que ver con el cambio en los elementos, en la estructura organizacional, que tiene que ver con el ajuste en las políticas, con la prudencialidad que se debe reflejar en el otorgamiento de crédito, en la etapa de cobranzas, en la exigencia de garantías y todos estos procesos que hacen parte del ciclo de crédito. Entonces, esos elementos siguen siendo vigentes y no porque lo diga la norma, sino que realmente le van a generar un valor agregado importantísimo a su operación. Entonces, adaptémoslos, vivamos con ellos, invitémoslo a nuestra cotidianidad para que haga parte de nuestra cultura organizacional. Aquí se hacen cambios, se han logrado avances en lo que más nos dolía, que era el tema del modelo de pérdidas esperadas, pero recuerden que el sistema de administración de riesgo de crédito no es únicamente un modelo de pérdida esperada. Eso es el 5, el 10%. El resto es la forma como nosotros colocamos la cartera, qué tan rigurosos somos, como nosotros la administramos, como decía el doctor Luis Jaime, hay que hacerle seguimiento, análisis de cosechas, matrices de transición, identificar los primeros pagos que no se recaudan, qué pasó, mirar, a veces el riesgo operativo también impacta nuestra cartera de créditos, entonces no olvidemos mirar si la forma como nosotros estamos trabajando nuestras novedades con nuestras pagadurías están permitiendo un flujo adecuado que no implique deterioros en la calidad de la cartera. No olviden, por favor, hacer análisis de sus pagadurías. Las pagadurías pueden también entrar en unas crisis o en unos momentos difíciles o en los cambios de modelo de contratación, que ya no son personas a término fijo, perdón, a término indefinido, sino a término fijo. Y si nosotros continuamos con unas políticas de largo plazo, unos montos grandes, etcétera, pues se va a haber un descalce en el cual la cartera termina necesariamente deteriorándose, una altísima rotación de personal que nos va a generar problemas más adelante. Entonces también es importante conocer estos temas particulares de la pagaduría que tiene que ver con la etapa de identificación del riesgo de crédito. Entonces, estos elementos, estos análisis deben continuar fortaleciéndose para la toma de decisiones, para fortalecer nuestras políticas, actualizarlas y garantizar que nuestra cartera de créditos, como lo digo siempre, esté fuerte y sana, como una niña en misión de Scott, y que obviamente nosotros honremos la confianza que han depositado las personas que nos dan la razón de ser a nosotros, que son nuestros asociados. Y para ello, pues, hay que hacer la debida diligencia. Muchísimas gracias. Son ustedes muy amables en haberme escuchado durante este tiempo. No sé si hay algún tipo de preguntas. Doctor Gracias, doctora Sandra. Sí, señora. Sí, señora. A continuación vamos a darle curso a las preguntas. Previamente va a hacer cierre no, sino va a intervenir la doctora Fátima. Luego de que intervenga la doctora Fátima, atenderemos las preguntas que se han generado a través del chat. Entonces, estemos atentos. También desde ya los queremos invitar a nuestra próxima jornada anarquista, que es el próximo viernes a las 9 de la mañana. Están cordialmente invitados. También lo vamos a hacer vía Zoom. Allí vamos a hablar de la casuística en procesos de insolvencia con un experto en esos temas, el doctor Almeiro Ariza. Entonces, están cordialmente invitados desde ya. Doctora Fátima, muy buenos días. El auditorio es suyo. Adelante, doctora Fátima, por favor. Buenos días para todos. Cordial saludo. Como siempre, me encanta verlos conectados con nosotros. Aquí es importante resaltar un aspecto que veo que está originando bastantes inquietudes en el chat y es frente a los cambios que trae este proyecto de circular gracias a toda esa valiosa gestión que ha realizado ANALFE y que hoy queríamos resaltar a través de esta charla, de esta jornada analfista. Lo primero de aclarar es que el SARCE o SARC o Sistema de Administración de Riesgo Crediticio le es aplicable a todas las entidades vigiladas por Superintendencia de la Economía Solidaria que tienen o manejan cartera de crédito.
Para el caso de los fondos de empleados, la única diferenciación que se hace es frente al SAR-C, es frente a la aplicación del modelo de referencia de pérdida esperada. Entonces, a todos los fondos de empleados les aplica el sistema de riesgo crediticio. La única diferencia está en quienes aplican o no aplican pérdida esperada, que para el caso de los fondos de empleados, reitero, son únicamente los que son de categoría plena, que recordemos que son los fondos de empleados que al cierre de 2021 poseen activos superiores a 12.655 millones de pesos. Entonces, tenemos fondos de empleados de tercer nivel de supervisión. Todos los cambios que estamos viendo el día de hoy con este proyecto de circular les son aplicables, excepto el cambio en el modelo de pérdida esperada. Pero igualmente el cronograma, los cambios en las centrales de riesgo y todos los demás cambios que hoy amablemente la doctora Sandra nos compartió, les son aplicables. Recordemos así a grandes rasgos cuáles son estos cambios que nos trae este proyecto de circular, gracias a, repito y reitero, a esta gestión tan valiosa que haya realizado ANALFE, acogiendo los comentarios y las preocupaciones de todos los fondos de empleados. Vemos como primera medida la reducción en el impacto del modelo de pérdida esperada al reducir uno de sus componentes, que es la PI, la probabilidad de incumplimiento, que hace que el modelo, tal como está planteado en la actual circular básica contable y financiera, disminuya sustancialmente, como ya lo muestran las cifras que nos compartió también muy amablemente la doctora Sandra. Como segundo aspecto importante es esa ampliación en el cronograma, recogiendo todas esas observaciones y inquietudes de los fondos de empleados, dado que muchos software no estaban ya preparados para implementar la pérdida esperada. Sabemos que algunos han tenido contactos directos con la superintendencia y ya se encuentran listos haciendo el paralelo entre el modelo actual que traemos de pérdida incurrida y el modelo de pérdida esperada, reiterándoles nuevamente, el modelo de pérdida esperada aplica únicamente para fondos de empleados de categoría plena y para todas las demás organizaciones de economía solidaria que manejan cartera de crédito. Y el tercer gran aspecto es frente a la posibilidad de reporte de la calificación en las centrales de riesgos, en la cual aquí la superintendencia le está dejando a voluntad de las entidades el reportar esa calificación. Ojo que una cosa es la calificación por riesgo y otra muy diferente, los días de mora, ese comportamiento que trae el asociado. Normalmente a una central de riesgo le reportamos la calificación y los días de mora. Aquí lo que la superintendencia le está dejando a potestad de las entidades que deberán debidamente reglamentarlo es si reportan o no la calificación, pero además de estar debidamente reglamentado, también se lo debemos reportar, eso sí, obligatoriamente a la Superintendencia de la Economía Solidaria. Nuestro software deberá identificar cuál es la calificación, porque además de reportarla a la superintendencia, la requiere para efectos de hacer el deterioro. También observé por allí, dentro de las inquietudes que ya las vamos a resolver, era cuando aplicaba realmente la ley de arrastre. Recordemos que la ley de arrastre es llevar a la máxima calificación los créditos de un mismo deudor. Entonces, una vez ya tenemos cuál es la máxima calificación al comparar el modelo, la evaluación, si el crédito está reestructurado o no, entonces vamos ahí sí a correr ahí sí vamos a correr entonces en su momento la máxima calificación que obtenga el asociado. Así como a grandes rasgos, esos son como las tres grandes diferencias y que recordemos que para efectos de las centrales de riesgo siempre debemos soportar y cumplir toda la ley de Habeas Data y sobre todo todos esos ámbitos personales de los asociados que pues ya nosotros desde hace varios años venimos cumpliendo a plenitud. Entonces, no siendo más, vamos a entrar a la resolución
de las consultas, que vemos que son varias. Entonces, el doctor Luis Jaime va leyendo una y Fátima va leyendo la otra y la doctora Sandra nos va dando respuesta. Doctor Luis Jaime. Gracias, doctora Fátima. Bien, vamos a la primera pregunta que nos plantea nuestro asociado Jonathan González. Pregunta. A ver, se me perdió. Cuando en la cuenta de ahorro permanente se tienen diferentes productos y una parte de ellos tiene característica de permanencia y otra no se puede computar en el BEA, no se puede computar en el BEA la parte que no es susceptible de devolución, doctora Sandra. Normalmente la devolución parcial no nos deja establecida por estatutos, o se deja establecida en algún documento formal. La sugerencia que yo les hago es si pueden separar contablemente ese rubro que no es susceptible de devolución y que no se toca, lo podrían utilizar, porque de otra manera el rubro conjunto va a ser monitoreado por la superintendencia en la medida en que pueda establecer que hubo disminuciones y que el fondo lo está tomando como un 100% de descuento, podrían llegar a tener algún inconveniente. Entonces, mi sugerencia es abrir la parte que no es susceptible de retiros parciales ni totales mientras sea asociado y sobre esa parte específicamente hacer la cuantificación. Gracias, doctora Sandra. Nos pregunta Claudia Barón. O sea que los ahorros no se pueden cruzar con las deudas, solo los aportes. Esto cuando hay posibilidad de retiros parciales, plantea Claudia. Las entidades, algunas entidades tienen la posibilidad de hacer retiros parciales, a veces una, a veces 2 veces al año, qué sé yo, ¿cierto? Y esos ahorros disminuyen con el tiempo. Lo que quiere la superintendencia es que si nosotros estamos reconociendo, por ejemplo, que hay, no sé, 10 millones de pesos de ahorro permanente, esos 10 millones de pesos de ahorro permanente permanezcan, como su nombre lo dice, en el tiempo, que no sean susceptibles de disminuir, porque si yo le permito el retiro, por ejemplo, de la mitad de este año, en la vigencia que viene solamente podría tener una cobertura de 5 millones, no de 10. Entonces, más allá de la connotación de que si están pignorados o no están pignorados, la superintendencia lo que quiere establecer es la estabilidad que pueden generar como cobertura a esa exposición. Y en ese sentido, si nosotros los podemos mermar, entre comillas, 1 o 2 veces al año, la exposición varía, por lo tanto, no es un elemento idóneo que la superintendencia en este momento haya reconocido. Gracias. Adelante, doctora Fátima. Camilo Castillo nos pregunta, cuando vamos a generar la calificación por cada crédito para calcular el deterioro, debemos elegir la de mayor riesgo entre las que se generan. 1, el modelo de referencia. 2, la evaluación de cartera. 3, la categoría que tenga el crédito reestructurado. 4, el arrastre. Tengo una duda frente al arrastre. ¿Este se realiza después de haber elegido la peor calificación o el arrastre se hace antes de elegir la peor calificación? Con lo cual hay posibilidad de que una persona quede con diferentes calificaciones. Nosotros hacemos el alineamiento o arrastre al interior de cada modalidad de crédito. Entonces, cuando tú vas a hacer la asignación de la calificación por riesgo, por ejemplo, del modelo de pérdida esperada, tú le das la puntuación a cada obligación. Esa puntuación te da lugar a cada calificación. Esa calificación debe ser alineada en ese momento. Y es esa la calificación que entraría a competir o a compararse con las demás calificaciones. Es decir, nosotros vamos a hacer alineamiento entre la calificación del modelo de referencia y esa también se debe comparar contra el modelo o contra la evaluación de cartera que se tenga. Y allí yo debo optar por tomar la mayor para efectos de cuantificación de la pérdida esperada. Entonces, siempre dentro de la misma modalidad de crédito, la respuesta es vamos a tener una única calificación. ¿Cuál? La peor. Para efectos de cuantificación de la pérdida esperada, todas las obligaciones del deudor en la misma modalidad de crédito tienen la misma calificación, que es la peor, que corresponde entre todas las que nos acaban de mencionar. No sé si contesté la pregunta. Sí, señora, gracias. Nos pregunta don Wilson Lizarazo. ¿Esto aplica la calificación de cartera también? ¿Esto aplica también
¿Esto aplica la calificación de cartera también a las entidades de tercer nivel de supervisión? La calificación de cartera para esas entidades tiene que hacerse una vez al año, no con la periodicidad que tiene que hacerse para plenas y primer y segundo nivel de supervisión, que esas sí los tienen que hacer 2 veces al año. Pero la Adelante, evaluación de doctora. cartera se tiene que hacer una vez al año, sí, señor. Para tercer Bueno, nivel. aprovecho aquí, también nos están preguntando sobre nuestra próxima jornada del próximo viernes. Corrijo, la hora es a las 8:30 de la mañana, el 5 de agosto. Esa charla es abierta, ya les decía en precedencia, que abordaremos la casuística en procesos de insolvencia de personas no comerciantes en el sector solidario. El doctor Almeiro Ariza, experto en el tema, nos acompañará en esa charla. Adelante, doctora Fátima, por favor. Claro que sí. El señor Camilo Castillo nos pregunta, ¿las entidades obligadas a desarrollar el modelo de referencia requieren hacer el modelo de evaluación de cartera en mayo y noviembre? Sí, señora. Sí, señora. Son básicamente plenas y primer y segundo nivel de supervisión. Sí, señora. Don Wilson Lizarazo nos dice, me preocupa que siempre Analfe hace estas charlas, pero no aclara a qué fondo va dirigido. Debería segmentar por tipo de fondo, porque genera confusión. Aquí lo que yo entiendo de tipo de fondos por niveles de supervisión se ha abordado de manera general, porque si bien los modelos que se afectaron tocan directamente a las entidades que tienen primer y segundo nivel de supervisión y de categoría plena, hay otros elementos normativos que también se ajustaron y que tienen que ver con todas las organizaciones que apliquen un sistema de administración de riesgo de crédito. Si hubo algún tipo de confusión, se aclara que los modelos de referencia específicamente aplican para primer y segundo nivel de supervisión y categoría plena, pero que el sistema de administración de riesgo de crédito aplica para todas las organizaciones que tengan en sus activos cartera de créditos. Entonces, una cosa son los modelos de referencia y otra es el universo, digamos, del sistema de gestión de riesgo de crédito que se aplica para todos los fondos que tengamos cartera de créditos activa en nuestros activos. Gracias, doctora Sandra. Adelante, doctora Fátima, por favor. Don Jonathan González nos pregunta, entonces, ¿la Superintendencia de Economía Solidaria no va a considerar crecimientos del negocio y las entidades nos basamos en los saldos de cartera al corte de 2021 para clasificar cuándo empezamos a reportar? Sí, señora. De hecho, la superintendencia, digamos que parqueó los datos del cierre de 2021 y ese será el referente pese a que algunas organizaciones en momentos posteriores estén en otro nivel de supervisión o tengan unos activos mayores o menores inclusive. Entonces, porque también puede darse el caso que algún fondo de empleados tenga un menor valor del activo a la fecha que lo va a aplicar, pero las cifras de referencia que están tomando ellos para determinar quiénes y cómo aplican y en qué etapa corresponden a las cifras de diciembre de 2021. Don Eduardo Chavarri nos precisa lo siguiente. Hubo una aclaración que los fondos de empleados deben hacer la evaluación de cartera una sola vez en el año. ¿Es eso cierto? Los fondos de empleados que no son de primer ni segundo nivel de supervisión, que tampoco son de categoría plena, la deben hacer una vez al año. Los fondos de empleados que son de primer nivel de supervisión o categoría plena la tienen que hacer 2 veces al año en los meses de mayo y de noviembre con registro contable al cierre respectivamente de junio y diciembre de cada año. Gracias, doctora Sandra. Don Camilo Castillo nos dice, el tercer nivel de supervisión no se encuentra en el alcance de la norma. No debería aplicar pérdida esperada y la evaluación de cartera sería una vez al año. Y doña Alexandra Hernández nos pregunta, ¿y frente a los fondos de empleados de tercer nivel? Frente a los fondos de empleados de tercer nivel, continúan aplicando pérdida incurrida, anexo 1 de la circular actual, y adicionalmente todos los elementos y todas las etapas que tienen que ver con el sistema de administración de riesgo de crédito. Por eso es muy importante que tengan en cuenta que no quiere decir que si soy de tercer nivel de supervisión, entonces el SAR no es conmigo. Sí, el SAR tiene todo que ver con la organización, porque les decía, modelo de pérdida esperada representa el 5 o el 10% de todo lo que el sistema de administración de riesgo de crédito representa.
solo que los modelos pues no los van a tener que incorporar los modelos de referencia, pero sí evaluación de cartera. ¿Cuándo? Una vez al año, pero sí pérdida incurrida, pero sí calificación de crédito, como con las directrices que estamos siguiendo actualmente. Esa parte no nos cambiaría. Nos pregunta don Marco Tulio, los cambios que vienen en la norma es para cartera de consumo nivel 1 y 2. ¿Qué pasa con los fondos que somos de nivel 3 y tenemos cartera de vivienda? La cartera de vivienda no se toca. Ella surte los mismos procesos tanto para fondos de empleados de categoría plena, 1, 2, 3 niveles de supervisión. La forma como se califica esa cartera y cómo se cuantifican las provisiones no cambia. Entonces, la calificación de cartera de vivienda y de microcrédito no se vio afectada. Ellas siguen las directrices establecidas en el anexo número 1 de la circular básica contable financiera, eh, título cuarto, capítulo segundo exactamente. Entonces esas directrices siguen tal cual están hoy día. Consumo cambia, pero microcrédito y vivienda continúan con ese anexo número 1, es decir, calificación y provisiones por morosidad. Juliet quiere que le precisemos el siguiente tema. Dice, no me queda claro, mi pregunta es, ¿los fondos de empleados de segundo nivel realizan evaluación de cartera una sola vez al año? Vamos a, para que estemos todos tranquilos, vamos a chequear entonces un momento lo que nos dice la norma para que ya lo visualicemos. Permítame un segundo, lo vamos a descargar. Permítame un segundo, por favor. Aquí vamos a Super Solidaria. Activa. Vamos a ir, circular básica contable financiera. Título cuarto. Tenemos capítulo segundo. ¿Están viendo mi pantalla? Todavía no, señora. Exactamente el texto para que todos lo visualicen, para que no lo dice Analfe, no lo dice Sandra Mateus, lo dice la norma. ¿Están viendo mi pantalla, por favor? Sí, señora. Numeral 52222. Periodicidad de la evaluación de cartera. La evaluación de cartera se debe realizar como mínimo en la forma semestral al corte de los meses de mayo y noviembre, reflejando resultados a los cortes de junio y diciembre de cada año. Las organizaciones solidarias que no apliquen modelo para el cálculo de pérdida esperada señaladas en el ámbito de aplicación de este capítulo deben realizar el proceso como mínimo una vez al año. Para las demás son 2 veces al año. ¿Quiénes son 2 veces al año? Las que tienen modelo de pérdida esperada. ¿A quiénes les aplica? Categoría plena, primer y segundo nivel de supervisión. ¿De acuerdo? Entonces, solamente las que no son categoría plena, ni primer ni segundo nivel de supervisión, lo hacen una vez al año. De resto, todas estamos mayo y noviembre. No sé si contesté la pregunta, doctor Jaime. Sí, señora, nos queda muy claro. Gracias, doctora Sandra. Doctora Fátima, ¿tiene otra pregunta por allí? Dice con relación al reconocimiento de las alicuotas, ¿en qué periodo se debe realizar la contabilización del deterioro? ¿Debe ser por cada crédito? Sí, es por cada crédito. Esto no se puede generar como un paquete, hay que hacerlo por cada crédito y esas alícuotas, hablando con la superintendencia, que también fue un tema que se les escribió en los comentarios a la norma, son, de acuerdo a lo que ellos han mencionado, son estáticas. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros vamos a hacer la comparación al momento de entrada de nuestros modelos de pérdida esperada, es posible que hacia adelante algún crédito prepague.
o algún crédito sea recogido con otro. Entonces la obligación se extingue, razón por la cual la alícuota no podría, no debería continuar siendo fija en el tiempo. Además que los créditos que tienen un plazo menor a 36 meses, pues debería contarse en ese plazo. Esos términos no los genera la norma. Y fue parte de los comentarios también que se le escribieron al ente de control para que estos temas sean incluidos como explicativos dentro del documento. Por ahora, las alícuotas empiezan a aplicarse a partir o durante el primer mes que nosotros tengamos que asumir las pérdidas esperadas con carácter contable y con afectación en nuestros estados financieros. Entonces, si nosotros somos el primer grupo de fondos que aplicarían para entrada contable en enero del 2024, nosotros tendríamos que estar comparando el cierre de enero contra el cierre de diciembre y a partir de esa diferencia generar por crédito las alícuotas a 36 meses. Aquí hay que tener precaución, les decía, si un crédito tiene menos de 36 meses de vida, yo no lo voy a llevar a 36 meses de vida, sino lo acoto de acuerdo al plazo que le resta hasta su recaudo, hasta su vencimiento, de acuerdo con el plan de pagos. Pero aplica desde el momento en el cual yo empiezo a aplicar también pérdida esperada, porque es el momento en donde tengo ya la comparación formal contable de lo que venía con pérdida incurrida y de lo que me voy a encontrar con pérdida esperada. Nos pregunta don Víctor Mora, dice, pero la evaluación va sujeta a partir de cuando aplique el modelo de pérdida esperada las 2 veces al año. Usted lo que quiere saber es si esas 2 años la obligatoriedad surge a partir de ahora o ya a partir del momento de implementación. Ya a partir de que salió la norma, porque la norma no nos dice cuando usted empiece a implementar sus modelos de referencia, sino usted es sujeto de modelo de referencia, usted tiene que hacer esa tarea, pese a que todavía no haya reportado, usted tiene que hacer esa tarea 2 veces al año. Es decir, que hasta el primer y segundo nivel deben hacer esa tarea por ahora desde 2 veces al año desde que salió la primera versión, que eso fue inclusive para junio de 2021, si mi memoria no falla. Ya tendríamos que estar dando cumplimiento a esos 2 veces al año. Gracias. Doctora Fátima, ¿otra pregunta por allí? Entre tanto, nos dice aquí Cecilia Lucía Montes, ¿me podría ampliar un poco más el concepto de homologación? Ah, claro que sí. Si quieren, lo vamos a mirar directamente con la norma también. Permítanme un segundito, por favor, para que quede más claro. En el anexo. Capítulo 2. Permítanme. Anexo 2. Le voy contando mientras tanto. Resulta que cuando nosotros hacemos, aquí está, cuando nosotros hacemos la aplicación de nuestros modelos de referencia, la calificación que se genera del modelo puede llegar a ser bastante ácida en relación con la real exposición al riesgo del sujeto. Entonces, por ejemplo, les comentaba cuando es consumo con libranza y una persona se queda sin empleo, el modelo me lo califica en E. Y el personaje puede estar pagando religiosamente, cumplidamente, sin siquiera días de mora su obligación, solamente sucedió que se fue. Se fue del fondo porque cambió de pagaduría, porque se fue para un trabajo mejor, lo que sea. Y se asume por el modelo que la calificación es E, porque ese es el puntaje que le da, y de acuerdo al puntaje buscamos la calificación y le tocó E. Y cuando se empezaron a hacer los acercamientos, le dijimos a la superintendencia, eso está absolutamente ácido, es demasiado fuerte calificar a un asociado solamente por una condición como esas, o una condición de mora que tuvo hace mucho tiempo, si me está pagando bien. Entonces, ellos en su momento sacaron estas tablas de homologación como un paliativo, digamos, a esa situación, pero siguieron siendo muy fuertes. Pero en esencia, ¿qué me dicen las tablas de homologación? Tenemos tablas de homologación, ¿ya están viendo mi pantalla? Sí, señora. Tenemos tablas de homologación para cartera de consumo con y sin libranza y tenemos para persona natural, cartera comercial. Entonces, una calificación que el modelo me da con A sigue siendo A.
Una calificación que el modelo me da con B con mora actual entre 0 y 30 días pasa de ser B a convertirse en A. Una calificación B con mora actual mayor a 30 días es B, pero una calificación C con mora entre 0 y 30 días es B. Es decir, hay una reacomodación de las calificaciones que tienen los modelos de pérdida esperada en la que se relaciona la calificación otorgada por el modelo, pero también los días de mora. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que podemos tener una calificación de modelo que es D, pero para homologaciones C. Y la que les mencionaba, una persona que se va con libranza es un E, pero para efectos de la homologación sería un C. Entonces, estas son las calificaciones que nosotros debemos tener en cuenta. Ojo con una cosa, esa calificación homologada es para efectos de la clasificación de los estados financieros y para efectos de la organización contable en las cuentas contables. De ninguna manera quiere decir que si yo tengo una calificación E, voy a asumir una pérdida esperada, una probabilidad de incumplimiento de C. No. La probabilidad de incumplimiento que yo tengo que asumir es la de E o la de B, según corresponda, de acuerdo al modelo. Pero para efectos de reporte de mis estados financieros, para efectos de organizar mi cartera de créditos por calificación, lo haría con la homologada. Asimismo, si yo, organización, decido que la calificación que voy a reportar a centrales de riesgo es la del modelo, no voy a reportar la calificación del modelo porque esa es muy ácida. La que voy a reportar es la homologada en caso de que así lo decida. Pero tendríamos este puente entre las dos calificaciones. Siempre les digo, la calificación del modelo es la que da lugar a las provisiones, es la que da lugar a los deterioros, no la homologada, para que no vaya a haber confusión. La homologada es para efectos de reporte, de mirar los estados financieros, de clasificarlos, más nada, y en caso de que nuestra organización decida optar por revelar a central de riesgo la calificación de riesgo, iría con la homologada, ¿de acuerdo? ¿Contesté la pregunta? Sí, señora, gracias. Doctora Fátima, ¿tenemos otra pregunta por allí? Ha sido reiterativa frente a la evaluación de cartera. Hay varias personas que reiteran la pregunta frente a si deben evaluar 1 o 2 veces al año, considerando que en alguna charla, según ellos conectan acá, de la superintendencia, en esa charla uno de los expositores les aclaró que la evaluación 2 veces al año estaría sujeta a la entrada en vigencia de la pérdida esperada. Y me gustaría aclararle allí una situación, y es que frente a la pérdida esperada, si nosotros observamos el cronograma de implementación de la superintendencia frente al numeral 5222, que es el que trae la evaluación de cartera, la evaluación de cartera, nosotros podemos observar que en este momento tenemos el numeral 5.2 en la evaluación que pertenecía a la fase 1. Allí deben estar viendo mi pantalla. La fase Todavía no, 1. señor. ¿No? No vemos la pantalla ahora. Perdónenme un segundo y les comparto. La fase 1 contenía el numeral 5.2. ¿Cuándo entró la fase 1 del SAR-C? A regir el 1 de octubre del año 2021. Es decir, el numeral 5.2, que es el que habla de la evaluación de cartera, entró en vigencia a partir del 1 de octubre de 2021. Entonces, en este momento, los fondos de empleados que son de primer nivel de supervisión o que son de categoría plena sin pertenecer a primer nivel de supervisión, que es a los que les aplica el modelo de pérdida esperada, indistintamente de cuando entre en vigencia ese modelo, deben estar haciendo la evaluación de cartera 2 veces al año. Tan es así que la superintendencia en varios requerimientos les ha solicitado el resultado de esas calificaciones. Entonces, es importante, en su momento el doctor Luis Jaime también aclaró allá con la superintendencia,
esa situación. Parece ser que fue una imprecisión al momento de la respuesta. Doctor Luis Jaime, no sé si le gustaría ampliar un poquito allí. Sí, efectivamente, parece ser que quien dio la respuesta estaba visualizando el régimen antes de entrar en vigencia la obligatoriedad. Entonces, seguramente ese fue el hierro que cometieron, pero es claro que debe hacerse 2 veces al año. Bien, nos pregunta Sandra Milena. Buenos días, tenemos una duda. Las personas que quedaron recalificadas en el mes de diciembre de 2021 siguen recalificando cada semestre hasta que termine el crédito en su totalidad. Esa pregunta me encanta porque fíjate que ha generado todo tipo de confusiones en el sector y no solamente en los fondos, en todos. Y es que yo les voy a hablar de un aplicativo. No sé si se puede, no estoy hablando mal de él, estoy hablando cómo funciona. Linis, por ejemplo. ¿Qué pasa? Para poder incorporar la evaluación y recalificación de cartera es necesario entrarla de manera manual. Entonces, nosotros entramos la evaluación de manera manual, digamos, al corte de diciembre. Y resulta que nosotros requerimos que se genere obviamente el cierre de cartera del próximo mes. Al inicio se le olvidó completamente que el personaje venía recalificado porque no tiene una funcionalidad que le permita retomar esa recalificación de cartera, sino que él evalúa lo que tenga que evaluar, que en este caso será la pérdida esperada, o para como venía era la morosidad. Entonces, como se encuentra el sujeto con una morosidad determinada, él borra la recalificación de cartera e instala la nueva calificación que casi siempre es más favorable. Entonces, la recalificación de cartera debe garantizarnos que esa evaluación permanece por lo menos un semestre para las que lo hacen cada semestre, o que permanece al menos un año para las que lo hacen cada año, a menos que la calificación que le da por morosidad sea superior a la que yo le di al momento de hacer la recalificación. Es decir, no se vale solamente hacer la recalificación para la foto de diciembre y luego nos olvidamos del sujeto, el sistema lo reseteó y lo pasó de C otra vez a A y no visualizamos o no monitoreamos que el sujeto quedase recalificado nuevamente. La única manera de sacarlo de esa recalificación es que al cabo del semestre o antes, si la entidad así lo quisiera, tuviese que hacer una nueva recalificación de cartera, pero solamente para esos sujetos, no. Si usted quiere modificar a esa persona antes del semestre, usted tiene que nuevamente hacer una evaluación de cartera, pero para todos, porque así como esa persona se puede ver beneficiada, habrá otras que se van a deteriorar. Entonces, lo que nos dice la superintendencia es, mire, usted va a aplicar la calificación de cartera cada semestre, pero si usted visualiza que su asociado ha venido deteriorándose y el anexo 1 o la pérdida incurrida le da una calificación superior, usted tiene que coger la mayor entre la que le dé por calificación de cartera y la que se observe por días de morosidad o la que le corresponda, y mantener esa calificación en la mayor hasta el siguiente proceso de evaluación de cartera. Y que si usted lo quiere mejorar, porque la persona mejoró su capacidad de pago, mejoró su historial crediticio, ahora con la ley de habeas data que finaliza ahorita en octubre, lo que sea, entonces usted debe hacer el análisis, pero no solamente para el sujeto que quiere recalificar, sino para toda la cartera, para que sea mejorado en igualdad de condiciones con los demás asociados. Ese sería el proceso que se surtiría. ¿Contesté la pregunta? Sí, señora, gracias. Adelante, doctora Fátima. Hay otra inquietud de Néstor Alexander, dice respecto a la homologación homologada de la cartera que se realiza de las obligaciones de asociados retirados a las centrales de riesgo, reportar como sé una cartera que puede estar al día no significa un perjuicio para el exasociado por el cual podemos tener inconvenientes y tenemos que asumir responsabilidades en otros ámbitos. Obviamente es mejor una calificación en C que en E, pero la afectación se mantiene o no. Aquí por eso mencionábamos al comienzo que hemos logrado un punto, para mi gusto eso es un golazo que hemos logrado como sector Vianaxe, y es que se nos reconozca que este tipo de situaciones pueden llegar a ser una arbitrariedad de cara al asociado, precisamente como tú bien lo mencionas. Por eso es que se da la posibilidad de que a centrales de riesgo nosotros reportemos la calificación por morosidad para evitar este tipo de situaciones. Y ese es precisamente uno de los logros que ha tenido Analfo. Recuerden que la homologación y la calificación de pérdida esperada, decido en este momento yo como fondo cuál voy a reportar.
Y si estoy visualizando que eso puede generar un detrimento de mi nombre, un detrimento de la persona como tal que ha venido pagándome bien, precisamente esos son los motivantes que harían que yo como fondo no lo reporte con calificación de riesgo, sino por edad de mora. Ese sería uno de los motivantes. Y la norma en este proyecto que ya está cursándose, que ya está listo para publicación, ese es precisamente uno de los logros y de los avances que se han logrado a través de las mesas de conversación con ANALFE. Y la homologación para lo que nos sirve es para clasificar, como les decía, los estados financieros en las cuentas contables. De tal manera que yo tengo que presentarle mis estados financieros a un COP central o a algún Bancoldex o a alguna entidad para proveerme de fondeo o lo que sea, pues ellos vean la cartera clasificada de acuerdo a esa homologación y no de acuerdo a mi reporte en centrales de riesgo. Entonces, hay dos tipos de reporte o hay dos tipos de clasificación, los que yo uso para reportar a centrales y las que yo uso para efectos de clasificar y colocar en las diferentes cuentas contables mi cartera de créditos. Pero yo como fondo puedo optar si quiero reportar a centrales la homologada o quiero reportar a centrales la de morosidad, precisamente por lo que tú bien mencionas en la pregunta. Bueno, vamos con nuestras dos últimas preguntas, pero antes de ello, aquí nos hace una invitación Beatriz Zuluaga. Dice, con tanta obligatoriedad y con estructuras organizacionales tan limitadas, ANALFE ha contemplado apoyo para estas entidades. ¿Qué se podría hacer? Digamos que desde ANALFE hemos venido haciendo diferentes tareas aras pues de ayudar a los fondos más pequeños a montar pues su esquema de administración basada en riesgos. Para ello se ha creado desde un modelo estándar que nos permite masivamente ofrecerlo a los fondos de empleados para que lo puedan implementar de una manera ágil y rápida. Para ello les sugiero contactar a nuestros comerciales en cada una de las regionales, ellos lo orientan. Es un modelo que se ha estandarizado, que se ha hecho de manera adecuada técnicamente y todo el proceso de implementación corre por parte de ese proceso. Entonces es importante que contacten a nuestros compañeros comerciales. Seguramente seguiremos avanzando en diferentes tareas que nos permitan pues mejorar, buscar pues apoyar los fondos de empleados más pequeños para que puedan tener éxito en estos procesos de implementación. Tiene una doble pregunta, doctora Sandra. Daisy y Adela Tarazona nos preguntan, ¿las cooperativas de aporte y crédito nivel de supervisión 3 aplica lo mismo que los fondos de nivel 3? Y la otra es, ¿me pueden aclarar en nuestro caso? Somos categoría intermedia, nivel 2 de supervisión, ¿estamos obligados al reporte 2 veces al año? Sí, señora, todo lo que sea nivel 2 de supervisión, 2 veces al año, que estaría obligado a implementar modelos de referencia. En cuanto a cooperativas de aporte y crédito, la normativa, de hecho, en el cronograma, vamos a visualizar nuevamente nuestro cronograma que estaba por aquí. Permíteme, ella no hace distinción de tipo de organización. Lo que nos dice es, si tú eres de segundo nivel de supervisión, con activos, bueno, a excepción de las cooperativas de ahorro y crédito, por supuesto, que esas ya entraron ahorita, ya entran para este corte, su primer reporte, en este momento deben estar preparando primer reporte ya contable. Ellas hasta primer nivel de supervisión tendrían que reportar a partir de 1 de enero de 2025 de manera pedagógica, y las de segundo nivel de supervisión a partir de manera pedagógica, no ya con afectación contable, y segundo nivel de supervisión con afectación contable 1 de enero de 2026. Las de tercer nivel de supervisión, independientemente qué tipo de organizaciones sean, ellas no quedarían sujetas a los modelos de pérdida esperada, tendrían que seguir surtiendo lo que han venido aplicando, que es el modelo de pérdida incurrida. ¿De acuerdo? Entonces, para ellas no, pero sin embargo, todos los demás elementos del sistema de administración de riesgo de crédito, que tiene per se ya unas fechas específicas de haber entrado en implementación, allí obviamente sí debieron ya haberse incorporado estos elementos. Entonces, ¿aplicaría la calificación de cartera, una evaluación de cartera una vez al año? Sí, una vez al año le aplicaría. Bueno, doctora Sandra, doctora Fátima, han sido ustedes muy gentiles. Muchísimas gracias por acompañarnos. A nuestros participantes, muchas gracias por atender la invitación de ANALFE a esta jornada analfista en donde hemos socializado los
el proyecto de modificación de la circular básica contable y financiera. Si está por allí Laura, si me comparte por favor la invitación que tenemos para nuestra jornada analista del próximo viernes. Esperamos pues que esta jornada haya sido del agrado de ustedes, que haya satisfecho pues las inquietudes y la expectativa que se generó alrededor de este tema. Desde ANALFE seguiremos trabajando arduamente para lograr que los fondos de empleados puedan tener siempre un mejor tratamiento acorde a la realidad económica y a la naturaleza de lo que son los fondos de empleados. Nos resta, además de agradecerle a nuestros 625 asistentes en un momento dado, invitarlos a nuestra próxima jornada analista. Es el viernes, este viernes 5 de agosto a las 8:30 de la mañana, en donde abordaremos la casuística en procesos de insolvencia de persona natural no comerciante en el sector solidario. Es importante la invitación, es importante que asistamos a efectos de que aclaremos las dudas que tengamos sobre este particular. Lo hace una persona que es experta en este tema, que es litigante, el doctor Almeida Ariza, litigante en este tipo de procesos, representando a las organizaciones de economía solidaria, experto también en procesos de liquidación de forzosas administrativas, pero nos ocupa para ese día el tema del proceso de insolvencia. Doctora Sandra, muchísimas gracias a usted por su claridad y precisión en todos estos conceptos que nos permiten tener claridad a nuestras organizaciones. A la doctora Fátima Hernández también muchísimas gracias. Doctor Miller García, muchísimas gracias. Y hasta otra oportunidad. Que tengan ustedes un feliz resto de día. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.